Vamos a ocuparnos hoy de nuestra mente y de la capacidad que tenemos de inventar historias, construir relatos e interpretar o recordar conforme a los modelos generados por uno mismo. Lo vamos a hacer con el escritor mexicano Jorge Volpi, novelista, ensayista y dramaturgo, calificado por grandes de la literatura como el máximo referente literario de México. Atesora el premio Alfaguara, el premio Biblioteca Breve y el José Donoso. Ha sido condecorado con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica y como Caballero de las Artes y las Letras de Francia, y a finales de año tomará posesión del cargo de nuevo director del Centro de Cultura Contemporáneo Conde Duque. Ahora presenta 8 libros en uno para contarnos la historia completa del universo como cosmos desde el Big Bang, haciendo referencia a creaciones de la imaginación entre las que abundan la mitología y las tragedias clásicas, ficciones que con sus Odiseos, Aquiles, Edipos, Antígonas, Electras y Medeas definen como pocas lo que significa el ser humano, pero también el Nuevo Testamento, el Manifiesto Comunista o Hollywood, entre otras cosas. El libro, el título, lo resume todo, la invención de todas las cosas. Tiene usted la imagen aquí, justo detrás de mí y detrás de él también. Vamos a bucear con él por las creaciones de nuestra imaginación. Bienvenido, Jorge. Encantado de estar contigo, María, muchas gracias. ¿Es crear ficciones la única forma de relacionarnos con lo real? Pues sí, yo creo que en efecto lo real existe la mesa y nosotros lo que sí es la única manera que tenemos de relacionarnos con lo que sea la realidad es a través de las ficciones que produce nuestro cerebro. Completamos constantemente la realidad y le damos orden y sentido gracias a nuestras ficciones. Jorge, ¿las ficciones construyen realidades? Sí, además. Porque leyéndote es la conclusión a la que se llega. Todas las ficciones también son capaces de producir efectos en la realidad. Desde creer en ciertas cosas que nos hace actuar de ciertas maneras, construir enemigos y atacarlos porque pensamos que son los que van a destruirnos a nosotros. Sí, siempre estamos produciendo efectos en la realidad con nuestras ficciones. También contribuyen a las injusticias, por ejemplo, ¿no? Claro, porque las ficciones a lo bueno, a lo malo. No necesariamente son positivas. La ficción es nuestra herramienta natural como humanos para darle eso, orden, sentido a la realidad. Pero hay ficciones maravillosas que hemos sido capaces de crear, la propia ficción de humanidad que nos hace pensar que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades de ser felices, pero también siempre ha habido ficciones que lo que buscan es asentar o justificar la inequitativa distribución del poder, que han generado guerras, masacres, crímenes, asesinatos, también las peores cosas que los humanos somos capaces de hacer. Hablas de los totalitarismos en el libro, que tienen sus propios mitos fundacionales también. Claro. Y que por eso crecen. Exactamente, si pensamos en el nazismo, bueno, necesitaban crear el enemigo, ese enemigo que era el judío, y a partir de ahí imaginarlo, deformarlo y convencer a millones con ficciones sumamente contagiosas de que había que eliminarlos por completo. Ahí está el poder terrible de ficciones totalitarias que tienen el mismo componente de las religiones, hacer creer a todos que eso es la verdad. Y la mente casi siempre construye de forma curiosa que el culpable es el otro, por otro lado, ¿no? Sí, exactamente, siempre también. O sea, el relato va siempre a favor de uno. Exactamente, porque también el yo también es una ficción. La identidad individual, las identidades colectivas también son ficciones con las que creemos darle sentido, orden a lo real, con las que creemos que tenemos el control sobre nuestras decisiones, sobre nuestro cuerpo. El yo como una ficción evolutiva necesaria. ¿Está toda la esencia humana contenida en los clásicos o podemos, porque tú abordas mucha o gran parte de este tema con los clásicos, ¿no? ¿Está contenida toda en los clásicos o podemos presumir en este siglo, en el de la tecnología y la neurociencia, de haber llegado a reflexiones que no existían todavía? Sí, bueno, por un lado tenemos ficciones que no han hecho más que irse repitiendo y variando muy poco desde los orígenes. Si vamos a Gilgamesh o si vamos a la Ilíada o a la Odisea, es asombroso cómo prácticamente la forma de relatar no ha cambiado desde entonces. Crear personajes, diálogos, protagonistas, enemigos, aventuras, todo eso sigue siendo idéntico. Ahora, por supuesto, a lo largo de la historia también ha habido mutaciones, también ha habido ficciones que antes no existían. Y nuestra época, por supuesto que tiene novedades. Una tiene que ver, por supuesto, con la inteligencia artificial. Va a ser la primera vez en donde buena parte de nuestras ficciones muy pronto van a ser construidas y creadas por la inteligencia artificial, no por nosotros. A partir, desde luego, de nuestros relatos, que es con lo que estamos alimentando la inteligencia artificial.
O el otro cambio, en esta época de redes sociales, todos nosotros nos hemos convertido en performers. Todos nosotros estamos todo el tiempo produciendo ficciones de nosotros mismos. Imágenes que no se corresponden además con lo que buscando es un público, buscando que nos aplaudan lo más posible, los aplausos de los likes o de las maneras de retuitear en algunas redes, ¿no? ¿Por qué? Yo voy a seguir con los clásicos. ¿Y por qué han perdurado? Y tú abordas ese tema en el libro también. ¿Por qué han perdurado la epopeya de Gilgamesh, la Odisea, la Ilíada, la Eneida? Frente a cientos de creaciones literarias que ha habido semejantes y que se quedaron ahí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que también ahí pasa un poco lo que en la evolución, ¿no? Aquellas ficciones que son lo suficientemente complejas y al mismo tiempo adaptables y que son capaces de perdurar, de adaptarse a nuevas mentalidades, a nuevas épocas y de seguir hablando del centro de las preocupaciones humanas, son aquellas a las que les llamamos clásicos. Claro, de todas formas, tú lo que dices es que todas esas creaciones se diferenciaban especialmente porque no tenían un ingrediente religioso. Lo explicas en el libro y eso me ha parecido muy interesante. Es interesante que en una época en donde prácticamente todas las ficciones eran religiosas o basadas en lo religioso, la Ilíada y la Odisea siempre fueron seculares. Siempre fueron relatos que nunca fueron considerados como objetos de sabiduría absoluta, sino simplemente como modelos de comportamiento. Pero ¿y tú consideras que ese ha sido el motivo de que no hayan perdurado realmente? Porque si pensamos en lo que más ha perdurado a lo largo de la historia, ha sido también, sin duda, la Biblia, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento, que está basado todo en religión. Las ficciones religiosas son algunas de las más contagiosas. Y desde luego la ficción por excelencia, que sería Dios, el Dios de los cristianos, de los musulmanes, de los judíos, ese Dios único, que es capaz de adaptarse para llegar hasta nuestros días. Y todavía millones de personas en nuestra época siguen creyendo en ese Dios. Tú hablas del Nuevo Testamento y de cómo cada uno de los apóstoles fue desarrollando, ¿no? Juan como pues laureaba a sí mismo, ¿no? Y entonces vas desarrollando esa parte, esa creatividad que dices contribuye a construir el mito, ¿no? Claro, ahí tenemos también, bueno, cómo los evangelios y los evangelistas, quienes hayan sido, van construyendo distintas maneras de ese personaje fascinante de la historia de la ficción que es Jesús. A veces considerado solamente humano, a veces considerado hijo de Dios en el sentido judío, como casi un profeta, y de ahí hasta convertirlo en parte de la Trinidad, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo de cómo la ficción puede inculcar valores, pero enseñar muchas cosas, porque está lo bueno, lo malo, claro, el remordimiento, o sea, inculcar también la sensaciones, culpa, sí, la culpa, ¿no? Que sí, las ficciones, por eso son una parte esencial de lo humano, no son solo entretenimiento. Con ellas construimos realidad, con ellas construimos comportamientos, con ellas transmitimos valores y transmitimos también emociones. Vuelvo de nuevo a esos pasajes de la Ilíada, ¿no? Y cuando vemos la pelea entre Aquiles y Héctor, eso es una constatación, dices, del principio darwiniano, ¿no? De cómo en esa batalla pues uno muere y el otro muere después, ¿no? Y dices, Darwin te decía pues que cómo perdura la especie, ¿no? Y tú dices, pues aquí en este caso se constata que no perduran los mejores, sino los que se adaptan, exacto, como esa ley de Darwin. Pues sí, efectivamente, ¿no? Y ahí los que terminan hasta para eso nos sirven los clásicos. Exactamente, son los que se adaptan mejor a las circunstancias, no los mejores. Los mejores son ellos, por ejemplo, que mueren. Y en cambio, quien sobrevive es Agamenón, un personaje sí, que en realidad es absolutamente detestable en toda la Ilíada, ¿no? Imposible, abordas también ese tema, evitar el designio, por lo menos eso se nos ha inculcado con algunos escritos, ¿no? Y me viene a la cabeza porque lo nombras, el oráculo de Delfos, ¿no? Sí. Cuando avisa de que le va a matar su hijo y entonces llega y manda a su hijo que lo abandone, ¿no? Pero después... Claro. El hijo regresa, ¿no? Y termina matando al padre. Estaban absolutamente obsesionados con la idea de futuro, de construir futuros, que es otra forma de inventar ficciones, sí, y otra forma de entender lo real. Pero es muy interesante, ¿no? Cómo queda esa imagen del rey de Tebas que está atormentado con el miedo de que le mate su hijo. Entonces dice, me lo quito, pero el designio de todas estas ficciones que dice, si era para ti, terminará siendo para ti, ¿no? Exactamente, ¿no? La idea de destino y la idea de hado, que es otra de nuestras grandes ficciones, la de que estás marcada desde que naciste por la astrología o por la biología, pero que en realidad no tienes margen de maniobra, ¿no? Antígona, la figura de la que también te ocupas, pues ella atraviesa los siglos, ¿no? Como prototipo de mujer valiente, coherente con sus principios, que lucha por lo que cree y que no se doblega.
Y entonces dices, pues esto sirve como referente y se han ido viendo muchas réplicas, ¿no?, a lo largo de la historia. Exacto, eso es otro de esos mitos y otro de esas ficciones que son tan contagiosas y tan adaptables que la hemos podido tener en muchos momentos de la historia, ¿no? Adaptada una y otra vez hasta el siglo XX. De hecho, dices que es la imagen ficción, ¿no?, del siglo XX. Claro, porque ahí se resumen muchos de nuestros conflictos, la relación entre el individuo y el Estado, entre quien defiende las leyes y quien defiende la tradición. Y por eso, bueno, hasta Zizek, el filósofo... Bueno, siempre que hay un conflicto, puede venir Antígona a la cabeza, ¿no? El decir, exacto, ¿no? ¿Qué dicotomía? ¿No? ¿Que ¿Cuál de sigo las la dos ley lugares o hago lo que realmente creo? Exactamente vas a ocupar? Y te decía, Zizek, el filósofo, que también ha hecho una Antígona, decía que no es fácil saber en nuestra época si Antígona sería una militante palestina, una activista palestina, o más bien alguien semejante a Marine Le Pen o a Meloni. Es decir, ¿qué lugar ocuparía una mujer como Antígona en nuestra sociedad? Tampoco es fácil de saber. ¿Tienen límites los relatos? Pues no, la imaginación, digamos, tiene esa capacidad inaudita de imaginar casi cualquier cosa. Tú recoges la fascinación de Aristóteles y Platón por la mímesis y lo bueno que puede llegar a ser cuando uno imita y reproduce para mejor y cuando otro lo único que hace es plagiar. Exacto. Entonces ahí es terrible. Sí, ahí está. No, o sea, la mímesis es la base de toda creación, ¿no? Esa repetición y esa copia de lo real o de los modelos anteriores. Pero claro, nuestra época ha llegado al punto de también asumir que a veces eso se convierte en un delito. Reflejas cómo creamos realidades a partir de los sentidos. Y ahí entra en juego también nuestra memoria, ¿no? Entonces recordamos según lo que hemos sentido, según lo que hemos percibido, lo que hemos olido, lo que claro, nuestros recuerdos son móviles, no son fijos y además se van adelgazando con el tiempo, se pierde información. O sea, constantemente estamos modificándolos, por lo tanto, nuestra memoria también es ficción. Es curioso porque esto lo explica ahora la neurociencia, pero ya lo explicaban los presocráticos. Exactamente, ¿no? Es algo que, entonces dices, parece que se está descubriendo mucho ahora, pero era algo que ya estaba, ¿no? Sí, sí. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención cuando, digo, ves cosas que se descubren ahora como nuevas en cuanto a la capacidad de crear de la mente y dices, pero si esto ya estaba ahí, este es un ejemplo, ¿no? Claro, eso también es fascinante, cómo la imaginación humana ya estaba ahí, tal vez sin herramientas todavía científicas suficientes pero ya pensándolo y ahora en nuestra época se comprueba. Vivimos en la posverdad. ¿Es la posverdad verdad? Bueno, sobre todo el problema de la posverdad es otra vez volver al dogma religioso, es decir, a decir mentiras que tienen que tomarse como verdades absolutas, y eso es lo que hacen la mayor parte de los líderes populistas. Y lo curioso es que todo depende de nuestras interpretaciones también, ¿no? Del punto de vista, que eso es lo que realmente nos define. Cada quien, tú y yo, solo tenemos un punto de vista que no se parece al de nadie más. Bueno, de nuestras interpretaciones y de lo que construimos con ellas, que muchas veces se queda ya como algo muy compacto y que aunque veamos pruebas que son irrefutables de que estamos equivocados o que aquello en lo que nosotros creíamos fervientemente se está desmontando, sin embargo la gente continúa leal a eso, ¿no? Exacto. ¿Cómo puede ser eso? Eso es lo que pasa. ¿Cómo podemos explicar ese comportamiento de la mente? Bueno, porque viene desde la antigüedad, es la idea de una ficción que se convierte en una verdad casi como una verdad revelada, como una verdad religiosa. Y claro, uno dice, pero si hay verdades que desmantelan datos objetivos, bueno, vendrá la costumbre, pero ahí tendría que estar un poco el análisis humano. Claro, pero lo que pasa es que los seres humanos tenemos la ficción de ser sobre todo seres racionales, pero somos mucho más que eso, somos seres emocionales. Y por lo tanto la emoción nos guía mucho más que la razón. Bueno, tú dices la magia, la astrología, la literatura, bueno, son ficciones, ¿no? La música, pero luego llegas y dices, el derecho es una ficción. Y lo que es más, le mira a usted, la ciencia. Sí, porque la ciencia también se construye con ficciones. Digo, los científicos lo llamarían hipótesis y luego teorías que simplemente están esperando que los hechos no las desmientan. Mientras no las desmienten, se consideran verdad, son verdades parciales, verdades transitorias. Si de pronto una observación o un hecho las desmiente, se convierte en una ficción y hay que reemplazarlas por otra. Por aquello de que no hay verdades absolutas, ¿no? Exacto. Entonces la ciencia construye sus teorías, pero no dejan de ser teorías, ¿no? Y la misma ciencia sabe actualmente que las verdades no son absolutas. Hay quien dice, ¿por qué creer más a la ciencia que creer más a las religiones? ¿No? Exacto, pero en realidad porque la ciencia está basada en que los datos de la realidad no te desmientan lo que estás creyendo. Aristóteles utilizaba la retórica para convencer
Sí. Y tú dices, la literatura, lo dices en el libro justamente, lo que hace es pues crear sensaciones, emociones y hacerte creer que son ciertas, pero tú sabes ya que son creaciones ficticias, ¿no? Exacto, y ahí es donde los humanos somos capaces de, por un momento, creer algo que sabemos que es falso y vivirlo como real. Y eso nos permite tener otras vidas además de la nuestra. Y me parece muy interesante la alusión a las 1001 noches, porque puso en evidencia una duda que existía y que existe, que es si los padres son padres realmente de las criaturas que tienen sus parejas, ¿no? Las infidelidades femeninas que eso puede acarrear, Claro, el falsas rey, paternidades. que por eso se pone frenético y quiere matar a todas sus distintas concubinas hasta que llega una Sí. que utiliza justamente la ficción para sobrevivir. Hablábamos antes, al principio, del movimiento nazi, de los comunismos, pero a mí me parece muy interesante cómo titulas, cómo rotulas ese capítulo cuando dices cómo construir tu propia jaula. Claro, porque las ficciones totalitarias nos encierran en ficciones por completo y no nos dejan salir. Sobre todo los totalitarismos lo que menos quieren es que alguien diga que son ficciones. Tú tienes que creer que es tu jaula entera en la que no tienes escapatoria. Bueno, y volvemos ahí a lo de que aunque luego veas que se desmonta la jaula, uno se queda dentro de la jaula, ¿no? Claro, y hay quien se desmonta y se mantiene en su ficción. Terminas el libro con los feminismos, con los populismos, con el ecologismo. ¿Es todo algo parecido? No, simplemente son como las tendencias de nuestra época, ¿no? Algunas positivas, justamente el feminismo que ha cambiado tan drásticamente la Sí, además historia hablas ya de humana. la cuarta ola en la que estamos. Exacto, Bueno, de frente, todas. digamos, a los populismos que en nuestra época están volviendo a imponer dogmas como si fueran verdades que terminan causando infinito dolor e infinita miseria a muchas personas. Viendo la evolución del feminismo, ¿crees que el feminismo se está convirtiendo o se ha convertido ya en populismo? No. ¿O no? No, yo creo que, o sea, justo uno de los grandes motores en nuestra época de cambio y de tratar de buscar justamente acabar con la ficción de que los hombres son superiores a las mujeres, de acabar con ella y trasladarla para que haya mayores condiciones de equidad y de igualdad. Lo planteas como una forma de reiniciar el planeta. ¿Qué habría que hacer para reiniciarlo? Bueno, a Bajo lo tu mejor prisma. tal vez aceptar que creemos en ficciones, pero que no dejan de ser ficciones y por lo tanto tener capacidad de autocrítica, cierta distancia frente a lo que creemos para respetar las ficciones de los otros. ¿Cómo ves la cultura en España? Muy rica, muy variada y además ahora creo que más que nunca con una inyección de lo latinoamericano integrada en la sociedad española que la vuelve todavía más rica. O sea, ¿no crees que estemos en un momento de preocuparse respecto a la educación que hay ahora, No. cómo se inculca la cultura? No, por supuesto, digamos, hay preocupaciones todavía, desde luego, en cómo funciona la educación, en cómo están las universidades, pero por el otro lado, la cultura está siendo cada vez más viva, entonces pues hay que tratar de mejorar aún cosas. Bueno, y desde que yo soy pequeña llevo oyendo que cada vez se lee menos. Yo no sé si esto es así desde a lo largo de la historia o es que es verdad, ahora se lee menos, pero se dice que se lee menos. Si miramos al planeta entero, ¿por qué ocurre eso? Y luego, por otro lado, se dice también que en España se lee menos que en Latinoamérica. ¿Por qué crees que ocurre eso? No, en España se lee más que en prácticamente todos los países de América Latina. ¿Ah, sí? Pues fíjate, Sí. pues No, se suele decir lo contrario. y yo lo veo desde los dos lados de mis dos países. Es la época de la historia paradójica en donde es donde más se lee. Nunca se había leído tanto porque nunca se habían publicado tantos libros y no había tanta gente que supiera leer. Sí. Pero al mismo tiempo, tienes toda la razón en donde la cultura del libro está volviéndose los márgenes de la vida social y por lo tanto las ficciones. Las ficciones que predominan en nuestra época son las ficciones audiovisuales, mucho más que las ficciones escritas. Bueno, no hemos hablado de las ficciones audiovisuales, pero que también condicionan mucho y te hacen pensar, reflexionar. Tú hablas, por ejemplo, el título exacto no lo recuerdo, pero creo que es El cuento de la perfecta criada, ¿no? El cuento de la criada. O Sí. del cuento de la criada, que es una serie que fue conocidísima, Exacto. que estaba basada en un libro y que te habla de cómo puede llegar a ser peligroso retroceder en ciertos derechos, ¿no? Claro, porque la ficción nos confronta contra nuestros miedos, los peligros a los que nos estamos enfrentando. Son maneras de virtualmente tener otras vidas. Tú eres mexicano. México podría ser la gran potencia de América. Lo tiene todo. ¿En qué momento perdió el camino? Bueno, sobre todo, digamos, a partir del año 2006, que empieza la guerra contra el narcotráfico y donde México, que era un país relativamente en calma, aunque hubiera violencia soterrada, se convierte en un país profundamente violento, con cientos de miles de muertes y desapariciones provocadas por
esta falta de Estado de Derecho y por el crimen organizado en todo el país. Ha habido una gran polémica, ya lo sabes, entre México y España con López Obrador, la presidenta actual. ¿Crees que debe España pedirle perdón a México o debe México pedirle perdón a España? Bueno, yo creo que más bien cuando se han hecho estos mecanismos que son ficcionales también, porque ni los mexicanos tenemos una liga directa con los mexicas que fundaron Tenochtitlan, ni los españoles actuales tienen una liga directa con Hernán Cortés o con Pizarro. Cuando se hace es porque se ponen de acuerdo dos comunidades para tratar de aliviar tensiones. El problema de lo que ha pasado con México y España es que en vez de aliviar tensiones, solo se han provocado más tensiones. ¿Y ves a esto solución desde la educación? Pues sí, yo creo que hay que tener unas maneras de educar y de contar también la historia de otras formas, de asumir que todo es ficción, de que a partir de ahí se pueden construir consensos, se puede negociar, se puede dialogar, se puede escuchar al otro. No, y contar la historia bien, ¿no? Exacto. Y estudiar, leer, aprender, ¿no? Por supuesto. Jorge, ha sido un auténtico placer. Yo para terminar te preguntaría que cuáles son esos libros tuyos. ¿Tú eres de leer o de releer? Yo soy de leer más que de releer, aunque para este libro releí mucho. O sea, sí, me imagino, porque tremendo. Pero, bueno, pues como dices que eres más de leer, ¿qué tienes ahora mismo en la mesilla? En este momento estoy, a ver qué tengo en la mesilla de noche en esta época. He estado leyendo la historia del columpio de Javier Moscoso. La historia del columpio. Y si te pidiera que me digas 3 libros que para ti son especialmente relevantes dentro de la literatura, que hay muchísimos y sé que es difícil, pero dices, bueno, si yo me tuviese que quedar con 3. Bueno, solo por mencionar unos cuantos. Un mexicano, que por supuesto sería Pedro Páramo. Uno universal, que para mí fue muy importante, Doctor Faustus de Thomas Mann. Y alguno reciente, Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor. Pues nos quedamos con esas 3 joyas de la literatura. A mí Pedro Páramo me chifla, pues con esa búsqueda de su padre, ¿no? Y ese camino duro. Gracias, ha sido un auténtico placer, Jorge. Nos quedamos con la invención de todas las cosas, con cómo nuestra mente puede llegar a interpretar y que luego nos quedamos con lo que nos quedamos, ¿no? Exacto, pues un placer estar contigo, María, muchas gracias. Un placer. Nos vemos aquí de nuevo en El Foco la semana que viene con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.